Volear, atacar en la red es una de las cosas que más nos gusta a la mayoría. Hay algunos que no suele gustar tanto atacar, pero lo cierto es que aquí es donde se ganan la mayor parte de los puntos. En este vídeo voy a explicarte cinco errores que cometemos cuando voleamos de derecha, que nos hacen realmente perder partidos, que nos hacen ser peores jugadores y son bastante fáciles de solucionar, así que vamos con ellos. El primero de los errores que quiero que tengamos en cuenta y que es súper común es el armado. Fijaos que cuando estamos en la red nosotros intentamos aprovechar la velocidad con la que viene la bola porque no tenemos tiempo, prácticamente no hay tiempo. Y esto, en este caso, que Charlie me está lanzando desde el fondo. Si se nos viene al choque ya ni te cuento. Entonces, la volea se caracteriza por no tener armado. Sin embargo, te va a sonar bastante este error o este gesto. ¿Otra? Bien, cuando hacemos este tipo de volea con un armado hacia atrás, llevando la pala atrás, claro, cada vez que yo conecto en el sitio bueno, si me da tiempo y si la he leído, a la tercera pelota ya he ajustado, esa pelota entra fantástica. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las veces no sabemos dónde viene, si me viene de derecha o me viene de revés. Por eso el armado ha de ser corto para conseguir asegurar el punto de contacto. Algo más parecido a esto. Vamos allá. Pala adelante. Es como que siempre la tenemos que estar viendo cerca del ojo, ¿vale? No debe pasar. A veces damos la referencia también de la oreja, pero que esté aproximadamente la referencia de la oreja o del ojo adelante. Si lo hacemos bien, os aseguro que mi pelota está yendo rápida, ¿eh? No necesito mucho más. En ocasiones buscamos no lo mejor, sino lo óptimo. Buscamos que la bola vaya al sitio que queremos, que entre siempre, que tengamos la capacidad de meter la bola siempre que sea posible. Por eso, como te decía, armar demasiado es uno, o por lo menos es el primero de los errores. El siguiente de los errores que cometemos es el no ir a por la pelota, el esperar a la pelota. Os lo enseño para que lo veáis. Dale. Vale, lo estoy forzando mucho porque realmente esto pasa por muchos jugadores que están pensando que le van a tirar un globo y la esperan. Entonces, jugámela otra vez. Fijaos que es como que tengo el peso en el culete, ¿no? Me estoy tirándome para atrás. Ya os digo, porque tengo miedo de que me pasen de globo, porque me han tirado 2 globos seguidos. Yo ahí siempre os digo lo mismo. Tú estás atento a que la bola que viene por abajo es mi responsabilidad. ¿Me pasas de globo? ¿Vale? Tírame globo. Uy, este fue corto. Tírame un globo bien largo. Si me pasan de globo, yo tengo tiempo de sobra de ir a por esa pelota. Tengo tiempo de sobra. Y a unas malas hasta puedo tirar contra pared. Sin embargo, si me meten ya con una buena chiquita o la fallo, se acaba el punto. Por eso, para el globo hay tiempo. Pero lo importante es que tú estés con la actitud de ir a por la pelota cuando estamos en la red. Así que, en mi opinión, este es otro de los errores. El siguiente de los errores es el muñequeo. Todos queremos jugar cortado la volea porque cuando pegan el cristal se aplasta, ¿vale? Pero esto se hace con la trayectoria de la mano, no con la muñeca. ¿Os sonará esto? ¿Otra? Bien, esa pelota que te flota te sale hacia arriba y pierdes el control. ¿Por qué? Porque en ocasiones intentamos que el efecto lo haga la muñeca. Y como os digo, ahora lo estoy intentando exagerar porque no me sale natural, pero hay jugadores que sí que rompen la muñeca todo el tiempo. ¿Cuál es el problema realmente? Me la tiras otra vez. Si la bola viene lenta, es más o menos fácil que acabe entrando. Ahora pégale fuerte, porfa, dame firme. En cuanto que ya la pelota viene rápida con la muñeca, o sea, con ese muñequeo, en muchas ocasiones vamos a perder el control y no vamos a ser capaces de sostenerla. Por ese motivo, ¿cómo se le da efecto a la pelota? Pues vamos a verlo con la trayectoria. Dale. Levantamos el codo y tiramos hacia adelante. Lo importante es que el codo vaya alto, no atrás, sino alto. Entonces esta pelota, no la estáis viendo, pero se está aplastando. Toca el cristal y cae. Incluso aunque sea más cortito, ¿vale? Lo hago muy cortito, pero lo que hago es que el codo va de arriba hacia abajo y es una trayectoria descendente. Como vais a ver ahora en el siguiente error, no siempre puedo jugar cortado, ¿vale? Luego ya entra la toma de decisiones. Pero a nivel técnico, con esto tenéis suficiente, ¿vale? Vamos a por el siguiente, que es clave. Jugar cortado es lo que buscamos siempre. Nos gusta porque la bola flota, después se cae. Bueno, es interesante. Ojalá pudiéramos jugar siempre cortado y ofensivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces tenemos que leer la pelota y tomar una decisión en función a la bola que viene. Por ese motivo, te voy a explicar con un ejemplo qué es lo que sucede. La primera pelota es una bola normal, ¿vale? Bien, la puedo atacar cortada. Ahora, ¿qué pasa? Si viene una chiquita, ahí yo no la voy a poder jugar cortada. ¿Me la tiras otra vez, porfa? Si la juego cortada,
O la fallo o se levanta. Me van a entrar, se me van a venir al choque. Ahora, juégame una pelota rápida. Cuando la bola viene rápida tampoco voy a ser capaz de jugar cortado. ¿Me vuelves a jugar la chiquita? ¿Cómo se juega esta pelota? Pues plana. Es una bola plana de bloqueo. ¿Me juegas rápido por el centro? Y lo mismo sucede con una bola que viene muy firme. Plano. No siempre el cortado es lo mejor. Ahora, que me viene cómoda, pues sí, claro, la juego cortada, la aplasto, busco con todo, ¿no? Pero, como te digo, no siempre se puede. Por eso es importante la toma de decisiones. Y por eso es importante armar corto, porque si armas rápido ya no tienes tiempo para gestionar que ese armado pivote hacia un golpe plano de bloqueo o hacia un golpe más ofensivo. Así que ese cuarto tip, no siempre se juega cortado. El último de los tips también va en relación a todas estas cosas que estamos hablando, que es el split step, ese salto de activación que me ayuda a poder ir a por la pelota, a tomar mejor decisión, a estar más activo, ¿vale? A utilizar esa energía elástica de mis músculos, del tren inferior, del tobillo, para poder moverme más rápido, ¿vale? Este sería el error, dale. Es estar con los pies como si dijéramos pegados, ¿vale? ¿Puedo volear? Claro que sí, fijaos. O no fijaos. Vas a poder hacerlo, pero estás menos activo, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Justo en el momento en que él va a golpear, yo hago el split step. Adelante, salto y me meto. Estoy mucho más activo y recupero, ¿vale? Salto y me meto. Otra vez, saltito. De esta manera me aseguro que estoy transfiriendo y estoy mucho más activo. Incluso después de ese salto, si me juegan un globo, voy a poder también estar mucho más atento. Así que el split step es una de esas cosas que se aprecian poco, pero fijaos, todos los jugadores de tenis y de pádel lo hacen. Siempre te pido, si te ha gustado el vídeo, si te ha ayudado, suscríbete al canal, esto nos ayuda a crecer en la comunidad de padeleros, compártelo con tus amigos, con esos amigos que están comenzando o que quieren dar ese saltito de mejora, compártelo este vídeo, déjame en comentarios también si tú cometes otros errores y nos veremos en el próximo vídeo, como siempre. Chao, chao.